Muchas gracias, señor presidente. Señorías del Partido Popular, solicitaron la actualización de la indemnización por residencia del personal del sector público estatal destinado en Baleares, pero ante la Comisión de Política Territorial, la cual no resultaba competente por razón de materia. No obstante, como consideramos que era algo necesario, votamos a favor, lo apoyamos. Ahora sí que es verdad que lo presentan en la comisión correcta, después de que el Grupo Parlamentario Vox presentara una iniciativa solicitando la equiparación de Baleares con Canarias, no ya la actualización, sino la equiparación, que supondría un aumento aún mayor. Y además en esta PNL, perdón, pero vengo corriendo del otro edificio y estoy un poco fatigada. Además en esta PNL solicita la revisión en otros territorios peninsulares, no extrapeninsulares, y el establecimiento, como acaba de decir, en Cataluña y País Vasco. ¿Revisión en otros territorios? Sí, por supuesto. Pero para saber qué problemas están surgiendo o produciendo la falta de cobertura en esos territorios, no para establecer por defecto una indemnización que seguramente no dé solución a esos problemas de cobertura. Porque, por ejemplo, en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, el problema de cobertura es que son territorios extrapeninsulares. Por lo tanto, tienen un déficit que se necesita compensar porque tienen una desigualdad respecto del resto de territorios peninsulares. Pero, como muy bien ha dicho, en Cataluña y País Vasco, por ejemplo, los problemas es, como también muy bien explican en su exposición de motivos, el desafío separatista y la inmersión lingüística. Por lo que una indemnización seguiría sin quitar el problema, sin eliminar ese problema. Que nos hablen ustedes de desafío separatista hace gracia, cuando aplicaron un 155 ridículo. Y que nos hablen de inmersión lingüística, más que gracia, es insultante. Porque la inmersión lingüística a la que tiene sometida Galicia, Feijóo, y el Partido Popular en general a Baleares, no sé, creo que no les habilita para hablar aquí a ustedes de inmersión lingüística. El PP, por ejemplo, en Baleares, aprobó el Estatuto de Autonomía, que estableció como lengua propia de Baleares el catalán, la Ley de Normalización Lingüística, el Decreto de Mínimos, que son los culpables que hoy en Baleares no se pueda estudiar en español, y la Ley de Función Pública, que es la que estableció como requisito para ser funcionario el catalán. Y escuchen, en cuanto a la iniciativa que nos traen, que ustedes han gobernado con mayoría absoluta de 2011 a 2015 y no hicieron absolutamente nada. Y ahora, desde la oposición, hacen lo que hace el Partido Socialista también de la oposición, porque en su programa de 2011 contemplaba la equiparación de la indemnización por residencia de Baleares con Canarias. Pero ahora que gobiernan, también se dedican a votar en contra, porque hoy también volverán a votar en contra. En definitiva, el Grupo Parlamentario Vox está a favor de la actualización de la indemnización por residencia en Baleares y en los territorios en los que lo tienen reconocido, pero estamos en contra de establecer desigualdades entre españoles por políticas lingüísticas instauradas con su complicidad, donde la solución no pasa por establecer por defecto una indemnización, sino que hay que analizar los problemas y poner soluciones a esos problemas en cuestión. Por lo tanto, hemos presentado una enmienda de modificación y una de supresión que, si no aceptarán, pues nos abstendremos a su iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sáez. Gracias, señor presidente. Tratamos la proposición no de ley sobre medidas de lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Es bueno recordar que España se encuentra entre los líderes de Europa en cuanto al peso de la economía sumergida sobre el PIB, estimada en un 23,1% por el Instituto de Estudios Económicos, 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea. A propósito, el 23% del PIB supone más de 277.000 millones de euros. Curiosamente, en el año 2006, Gesta estimaba la bolsa de fraude en España en el 23%. Eso significa que hemos tenido 15 años de sucesivos gobiernos del PSOE y del Partido Popular claramente incapaces de reducir el tamaño de la economía sumergida, incapaces de luchar contra el fraude, incapaces de lograr que se incrementen los ingresos del Estado a través de una reducción de la economía sumergida, incapaces de luchar contra la alteración de la competencia y la mala asignación de recursos que supone el fraude, incapaces de combatir contra la alteración negativa en la distribución de la renta y la riqueza que genera el fraude. Para el Grupo Republicano, luchar contra el fraude
es aumentar la plantilla y crear un nuevo Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, o sea, aumentar el gasto público. En Vox consideramos que lo primero que hay que hacer es poner las condiciones para que el fraude no se produzca. Para ello, primero hay que impulsar la eficacia y la eficiencia del gasto público. Es una evidencia que el grado de tolerancia fiscal del fraude está influido por la eficacia y la calidad de los servicios públicos. Segundo, hay que impulsar una simplificación normativa. Es una evidencia que el exceso y la complejidad normativa impulsa el fraude. En España existen más de 100.000 leyes y normas de todo tipo. Solo en el año 2021 se aprobaron 851 normas estatales con 241.803 páginas, 348 normas autonómicas con 846.446 páginas y 2.176 actos jurídicos adoptados por la Unión Europea. Es un completo desatino. Tercero, hay que llevar una reducción del tamaño de las administraciones públicas, fomentar la unidad del mercado interior y eliminar duplicidades. Cuarto, hay que reducir los trámites burocráticos, tema que demandan especialmente los autónomos y las pymes. Quinto, hay que mejorar el cruce de datos entre las administraciones públicas. Sexto, hay que potenciar la labor consultiva de la hacienda pública como se hace en otros países. Séptimo, hay que reducir la carga impositiva y evitar la doble imposición. En fin, para reducir la economía sumergida hay que tomar medidas preventivas, mejorar la eficiencia del Estado y potenciar la cultura de la excelencia. Y en este camino siempre encontrarán los españoles a Vox. Muchas gracias. Gracias, González Coello. Hola, venia, señor presidente. Muchas gracias. Nos gusta esta proposición no de ley. Pero bueno, vamos a lo que nos proponiendo. El primer punto era potenciar a la AIREF, lo cual nos parece muy bien, pero claro, si lo que queremos es reducir el gasto público, pues nosotros somos partidarios de hacer más con menos, no de dotar con más fondos a la AIREF, de la cual ya disponen, sino que sean capaces de hacer más trabajo. Si empezamos queriendo reducir el gasto, incrementando el gasto, yo creo que mal empezamos. Ese es sobre el punto 1. Sobre el punto 2, presentar una estrategia creíble de consolidación fiscal acorde con las orientaciones presupuestarias que determina la Unión Europea sobre los pactos de estabilidad y crecimiento. Bueno, está totalmente de acuerdo, va en línea con lo que hemos venido defendiendo en distintas intervenciones, en el Pleno, en esta comisión, y celebramos que el Partido Popular se una al tren. Sobre el tercer punto que nos proponen, reducir ministerios, altos cargos y asesores, abordando una nueva configuración en la estructura del Gobierno, pasando de los 22 ministerios actuales a una nueva estructura orgánica similar a la de 2018. Yo la pregunta que me hago es ¿por qué a la de 2018? ¿No? Si esa es suficiente o si tendríamos que ir más. Claro, esto que está muy bien y que nos alegra que el Partido Popular lo presente, choca un poco con las últimas políticas que hemos visto. Es decir, Juanma Moreno en el Gobierno de Andalucía ha pasado de 11 a 13 consejerías. ¿Qué es decir? ¿Qué es lo que tenía la Susana Díaz en el año 2018? Y ha aumentado sobre el Gobierno de Susana Díaz en 24 altos cargos más. Dice, oiga, quieren una cosa para el Gobierno de España, pero en Andalucía hacen lo contrario. Y si miro lo que hicieron en la última legislatura, el gasto público en el último Gobierno de Andalucía se incrementó el gasto público por encima de lo que creció el PIB y la inflación. Por lo tanto, va en contra de lo que nos está pidiendo el Partido Popular aquí, que a nosotros nos parece muy bien. Y si aumentaron el gasto corriente, en especial en esa legislatura también el de la alta dirección. Borrón y cuenta nueva. Nos parece fenomenal que el Partido Popular insta al Gobierno de España a que reduzca el número de ministerios, que es un verdadero despropósito, y recupere el sentido común. El último punto es diseñar un plan para la mejora y efectividad y calidad del gasto público. Decía el señor Guijarro mencionando, bueno, yo recuerdo en el primer debate económico un informe de UPyD que se llamaba el gasto autonómico 2, donde hablaban que el gasto sin eliminar las comunidades autónomas que se perdía eran 28.000 millones. En ese debate, me parece que era Iván Ayala, que creo que era de Podemos, dijo literalmente, y me he ido a la bibliografía para buscarlo, que la CNMC había detectado que se perdían 48.000 millones de euros en contrataciones públicas y corruptelas varias. 48.000 millones. Bueno, llevan ustedes 3 años de gobierno, a lo mejor en el cuarto año detectan dónde están esos 48.000 millones que decía el señor Ayala. Todavía no. Pero es que esto fue a más. Eduardo Gutiérrez, de Más País, en este mismo debate que se hizo, y es público y todo el mundo, hablaba que eran 90.000 millones. 90.000 millones. Yo no sé si son 48.000, 28.000, pero este decía 91.000. Y ya por cerrar, el señor Bermejo, que no estuvo en el debate, pero sí lo dijo en redes sociales de Ciudadanos,
hablaba de 60.000 millones. Por lo tanto, hay rango de mejora. Tenemos que volver a esos presupuestos de base cero, recuperar el respeto al dinero que nos dan los ciudadanos, que es dinero ajeno, y utilizarlo de una manera eficaz y eficiente, porque es que no nos queda otra en el entorno en el cual nos ha metido este Gobierno de la ruina. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, nos ha explicado muy brevemente la señora que representa a Coalición Canaria el problema que tienen, ¿no? Tenemos un acuerdo de cartelización fiscal, porque no se puede llamar de otra manera, más que cartelización fiscal, firmado por 136 países de la OCDE, con la finalidad de establecer un impuesto de sociedades mínimo del 15% con el que prevén sacar 150 millones. Digo cartelización porque si esto lo hubieran hecho un conjunto de empresas estarían ante los tribunales. Claro, esto es lógico, porque claro, si se razona como razona el señor Hurtado, que debe pensar que el Estado como corporación está fuera de las leyes naturales y sociales, porque dice primero se fija el estado del bienestar y luego el gasto. Claro, si razonamos así, señor Hurtado, efectivamente necesitamos sangrar como sea a todo el mundo, porque si usted primero decide que se compra un Mercedes y luego el Congreso le tiene que subir el sueldo, pues mal vamos. Vale. Vale. Luego, no recuerdo el nombre, la señora también del Partido Socialista ha acusado de mentir, pero mire usted, pero vamos a ver, ¿cómo vuelven ustedes con el tema de que de los bancos, ¿cómo se dice esto? El rescate bancario, pues si fue el rescate cajario, por favor, fue el rescate cajario. Bien, claro, luego nos dice, nos saca allí unos números. Pero claro, se le olvida lo más fundamental. Claro que crecemos mucho porque venimos de muy abajo. Si somos el único país que no ha alcanzado el PIB del 2019. Y luego, claro, hace algunas comparaciones y se compara con los peores. Yo estoy deseando que ustedes empiecen a... Estamos por debajo de la media, muy por debajo de la media, en los datos buenos y por encima de los malos. No siempre somos el peor, estoy de acuerdo. Pero luego encima ustedes se comparan siempre con los peores. Parece que no quedando el último de la clase, pues ya vamos tirando. Pero bueno, miren ustedes, el acuerdo de cartelización fiscal es muy difícil que se llegue a cumplir, aunque lo haya firmado 136 países dentro de la OCDE, no porque sean de la OCDE, que la OCDE solo tiene 34, y luego el Parlamento Europeo el 19 de mayo. Primero, es muy inocente. ¿Ustedes se creen que los Estados Unidos, por ejemplo, lo van a cumplir? Ya verán ustedes cómo no lo cumplen. Y luego, sobre todo, a los territorios que no lo han firmado o a los territorios pequeños, a pequeños territorios con sus singularidades, parecidas a las Canarias, por ejemplo, pero son estados soberanos. ¿Les vamos a imponer que cobren el 15%? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por la fuerza? Benditas democracias. Mire, nosotros vamos a apoyar esto, pero quisiéramos que la señora Oramas, que ha sido la que ha propuesto o ha firmado esto, se mirase un poquito menos el ombligo. Un poquito menos el ombligo. Y pensaré también en territorios como Ceuta y Melilla. ¿De acuerdo? Que tienen un régimen fiscal ahora mismo con por ejemplo, con el impuesto social, que es de lo que estamos hablando, con una bonificación del 50% en la cuota íntegra, según el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Pero bueno, quisiéramos que se citara también a Ceuta y Melilla, por si acaso en algún momento, a pesar de la reducción del 50%, esos territorios, que también tienen una singularidad muy especial, tuvieran que llegar a pagar más del 15%. Nosotros somos todavía más partidarios de otra cosa. Sería de no aplicar ese límite inferior al 15%, porque no sé por qué nos hemos tenido que meter un tiro en el pie y eliminarnos la posibilidad de competir fiscalmente con otros territorios. Y, sobre todo, de eliminárselo a los débiles, a territorios independientes, insulares, en pequeños países. Si quieren competir de esa manera, pues que compitan de esa manera, ¿de acuerdo? Pero bueno, como estamos en lo que estamos, en cualquier caso, cierro, perdóneme, señor presidente, ya voy concluyendo, en que queremos que en esa PNL que presentan los señores de Coalición Canaria nos acordemos también de nuestros connacionales de Ceuta y Melilla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marc.